tratando de contactar a la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, para tener la oportunidad de conversar con ella en la mañana de hoy. Esta semana vamos a tener también aquí en Noticias 180 Minutos a la candidata a la Secretaría General, contendiente ahí de Pedro Miguel González, que me dijo que habían 8 candidatos a la Secretaría. Imagínese usted. Balbina Herrera va a estar con nosotros también esta semana. Tenemos ya una entrevista pactada con ella, así que vamos a ver qué tiene también que decir. Pedro Miguel la identifica evidentemente como parte de la nómina que ha armado el actual presidente del PRD, Benicio Robinson, para este 23 de noviembre. Y mencionó 2 diputados, mencionó a Balbina Herrera, mencionó a la alcaldesa de Boquerón y mencionó a una quinta persona que ahorita no recuerdo cuál fue el nombre de esta quinta persona. No descartó la posibilidad de que Bernardo Nando Menezes pudiera ser desde la prisión donde se encuentra, el centro de Pinajitas, electo como vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. Y otro partido que debe también este año estar renovando a su junta directiva es el Partido Panameñista, en una elección transitoria. Álvaro, que se debe estar llevando a cabo. Ya tenemos a la ministra. No, Álvaro, a ver si nos reenvías el contacto de la ministra, justamente porque estamos haciendo contacto con ella y en el contacto que nos enviaste nos hace falta una información importante, y creo que la persona que estabas buscando, que mencionó Pedro Miguel González, fue el exalcalde de la ciudad de Panamá también. José Luis Fábrega. José Luis Fábrega. Efectivamente, José Luis Fábrega. Vamos nuevamente a tratar de enviar el número de teléfono, que ahí está. Sí, claro que sí. Ahí está, ahora sí. Ya lo hemos enviado. Vamos a ver, los panameñistas se postularán del 11 al 15 de octubre, me informan acá miembros de este colectivo político, precisamente para la elección donde se busca hacer una renovación a lo interno de este colectivo. Ahí está el señor Jorge Herrera como aspirante, ya es prácticamente un hecho. También Willy Bermúdez para secretario, para presidente del partido igual, y también se está hablando de Carlos Raúl Pía, sería el tercero de los candidatos a la presidencia de este colectivo político por el momento, es lo que tenemos. ¿Usted ha escuchado a alguien más, Rolando? No. Lo que he escuchado es problemas emanados desde la Contraloría y el Tribunal Electoral, porque el subsidio postelectoral no está llegando a los partidos políticos, lo cual supone un problema para la organización de todos estos eventos políticos programados. He tenido noticias, y así ha sido confirmado, de que el único partido que está recibiendo los dineros del subsidio postelectoral es el PRD, no así el resto de los partidos políticos, y eso tiene que ver justamente con decisiones que ha tomado la Contraloría y que han afectado pues el desarrollo de la normalidad de los partidos políticos. Eso lo supe la semana pasada, y esto me lo confirmaron algunos políticos que han estado en reuniones tanto con el Tribunal Electoral como con el Contralor. Y Rolando, y ya que ya viene la ministra, pero un partido que está como si hubiesen ganado las elecciones y con el 70% es el Molirena. Ni esta boca es mía. No han dicho nada, como repito, como si hubiesen ganado las elecciones y estuvieran gobernando este país con el 70% de los votos. Allí no va a pasar, no pasa nada. Ahí sigue el señor Francisco Pancho Alemán dirigiendo este colectivo a control remoto, porque no se le ve, no se le escucha, no dice nada, no hay comunicado, no hay nada. Qué cosa más extraña.
parece un partido muerto el Modelo, Total. porque en efecto, yo digo, del escenario político están absolutamente ausentes. He visto más movimiento en partidos más pequeños y que no tuvieron esa representación que ellos tuvieron en las elecciones. Y Ujú. aún con todo, esto no lo vemos, o sea, no lo oímos, no lo vemos. Yo me empiezo a preguntar si es un partido que si va a subsistir en las próximas elecciones. O sea, ha sido, bueno, y todo se debe en gran parte, una vez que... Por el espacio. Bueno, en Boquete, realmente en el distrito de Boquete, es donde en este momento tuvimos el mayor impacto. El río no se llegó a desbordar, gracias a Dios, pero sí hubo 25 viviendas. Cuando hablamos de una afectación, viviendas que se le metieron el agua, de repente comercios también, que tuvieron pues el impacto en el momento. De esas 25 viviendas que se nos reportaron que tuvieron algún tipo de afectación, 5 familias fueron evacuadas por prevención, se encuentran en este momento en el albergue de Los Naranjos, y ya pues el equipo está haciendo las evaluaciones, más que nada verificar cómo quedó el tema de la electricidad interna. En este momento no se mantienen lluvias, y lo que vieron ayer pues realmente se dio por una situación de quebradas que se desbordaron y se encontraron prácticamente en el centro del área de Boquete. Como todo, sí, pues definitivamente es un poco complicado, sin embargo, pues la atención se está dando. También tuvimos una situación, por ejemplo, en el área de Valle Risco, donde personas quedaron atrapadas, 9 personas, por la crecida de un río. Se logró el rescate sin mayor novedad. En su momento hay deslizamientos, también en puntos muy específicos que también está atendiendo el MOP, pero sí hay un despliegue en estos puntos por parte de SINAPROC, bomberos, la policía, y se está atendiendo cada área. Esto no tiene que ver todavía con la temporada de lluvia propia nuestra. El informe, había un aviso de vigilancia por una onda tropical que se estaba dando área de Bahamas y que de alguna manera iba a impactar a Panamá. Sin embargo, todavía no hemos entrado, como quien dice, a nuestra temporada propia de lluvia, que debe empezar a partir del 10 de octubre. Se mantiene la alerta de vigilancia y pues definitivamente nosotros hicimos trabajos sobre todo de prevención, lo que era verificar lo que eran los dragados de río durante todo el año, y por suerte pues hemos podido ver que en este momento lo que se hizo con el río Caldera hasta este momento ha funcionado. No se desbordó, que era lo que se buscaba, porque sí vamos a tener, por ejemplo, el tipo de quebradas, y son ríos y son quebradas que vienen con mucha fuerza, que es lo que ustedes estaban viendo el día de ayer en las imágenes que se estuvieron compartiendo. Pero bueno, estamos en eso y está todo el despliegue de lo que es la gobernación, SINAPROC, la alcaldía, todos atendiendo el tema en este momento de Boquete y de los otros puntos donde se nos va pues avisando que hay alguna situación que atender. Hay una suspensión de clases por parte del Ministerio de Educación en esta región, pero ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales por parte de los entes de protección en este momento? En este momento, sobre todo, mantener la calma, escuchar la información que viene de fuente oficial, porque empiezan a variar los números, ya se habla de otras situaciones que no son la realidad. Los trabajadores sociales van a entrar, y cuando hablamos de, por ejemplo, viviendas afectadas, puede ser eso, entró agua, entró lodo, por un tema de movilización de personas hay que evacuar, porque definitivamente si entra agua a una casa y tienes conexiones pues muy bajas, hay que ir a reparar eso inmediatamente para no exponer a la familia. Pero sobre todo mantenerse informado con la fuente oficial para evitar confusión y sobre todo una alerta más allá. Nosotros estamos permanentemente activados con el Centro de Operaciones de Emergencia, monitoreando a nivel nacional, y todos los equipos están activos al 100% precisamente porque a partir del 10 entra nuestra temporada lluviosa. Sin embargo, más que nada es eso. Y por supuesto, alejarse de la zona de los ríos.
alejarse de ese perímetro que definitivamente en algún momento puede poner en riesgo. Este no es momento para estar cerca de esa zona. Sí, ministra, buenos días. Una preguntita sobre otro tema y que tiene que ver fundamentalmente con los recursos con que cuentan las instituciones encargadas de hacerle frente a este tipo de situaciones. Siempre hay, históricamente, la queja de la necesidad de recursos. Pongamos los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo está esto, el análisis que usted está haciendo como ministra de la cartera para dotar en el presupuesto del próximo año de recursos a estas instituciones y que tengan lo que necesitan a la hora en que lo necesitan? Bueno, mira, en el caso de nosotros, con la situación que se dio el año pasado, SINAPROC, el INPA y lo que son estamentos de emergencia, más que nada, se nos adjudicó, por decirlo de alguna forma, un recurso, $3 millones, donde nosotros este año logramos hacer compras que eran urgentes, transporte, lo que era equipamiento para el personal, sobre todo de rescate, lo que era compra de arnés, logramos comprar los Zodiac para poder penetrar cuando están este tipo de inundaciones que se dan, y la verdad, en este momento, digo, no tenemos el estado ideal, pero con esos recursos que se nos dieron por el estado de emergencia, sí logramos de una u otra manera a nivel nacional, por lo menos tener y contar con lo básico, con lo esencial, que estas personas, pues definitivamente, cuando nosotros llegamos a la administración, no se contaban. En este momento sí contamos con equipamiento, requerimos más, no hay duda de eso. SINAPROC también cuenta con un presupuesto cuando ellos están pidiendo, sobre todo de funcionamiento, pero por lo menos con el estado de emergencia sí se nos dieron $3 millones para poder equiparnos, y sobre todo al personal de rescate, que es el que más lo necesita. Este equipo, pues definitivamente es costoso, no es fácil. Por ejemplo, SINAPROC, bomberos, para poder comprar tanques de bomberos, requiere entrar en una lista, porque son muchos países que piden, y nosotros en este momento también bomberos está recibiendo algún tipo de equipamiento, tanto en vehículos como en equipamiento para los bomberos. Y esto pues con los recursos que teníamos para SINAPROC por el estado de emergencia y bomberos por los propios recursos de ellos. Se acaba de dar algo de ruido en los bomberos, señora ministra, con el tema de una licitación que se hizo. Sería bueno que usted le explicara una compra que se hizo, y también por el tema de un cambio de jefe en la provincia de Chiriquí. ¿Qué información maneja usted para aclararle a la ciudadanía? Bueno, lamentablemente en el tema de bomberos, y te digo, Álvaro, yo lo que quisiera al final es que todas las personas que tengan la capacidad de dar o participar en licitaciones, más que nada, lo hicieran. Sin embargo, eso no se da con este tipo de entidades, y eso es porque no todo el mundo maneja las especificaciones de este tipo de equipo. Al final, en Panamá solamente, por ejemplo, nosotros no podemos ir a comprarle directamente a la empresa que es la que da este tipo de vehículos, de carros bombas, que tienen un sistema que es complejo para que pueda funcionar. Ellos tienen representantes en los países y tienen acuerdos que son propios de ellos. En su momento, cuando nosotros tenemos que hacer una compra de este tipo, solamente podemos trabajar con la empresa que es representante en Panamá de quién es el fabricante o el proveedor. De hecho, ellos manejan también, como te expliqué, su tema de sus listas. Muchas de estas compras pasan por un tema de quién es el que nos puede entregar el producto con mayor brevedad. Ahí, por ejemplo, un carro bomba, cuando tú lo solicitas, pueden pasar 3, 4 años, tienes una inversión ya en el ducto, como quien dice, sin embargo no tienes el equipamiento que requieres para poder atender a la población por la demora. Panamá, por su población, somos poco más de 4 millones, hay países que representan un negocio grande para estas fábricas de este tipo de vehículos, de equipo, y nosotros no somos atractivos. Por eso siempre quedamos, como quien dice, con el que representa a ese fabricante en el país
y que logren meternos en estas listas a tiempo. La compra se hizo, solamente creo que son 2 empresas de lo que se explicó en el patronato, las que se postularon en su momento y que cumplen con los requerimientos que se pidieron en el pliego. Al final, pues siempre va a marcar sobre todo el tema del término de entrega. Si yo te pido un carro bomba para bomberos hoy, es porque es urgente y se requiere. Si tú me lo vas a entregar en 3 años, ya se complica pues toda la operación y yo voy a seguir, como quien dice, sin poder atender la necesidad del país. Los cambios, pues definitivamente son cambios que se están haciendo. Al final, bomberos también maneja un tema de asuntos internos. Ellos hacen separaciones, no puede quedar en acefalía una dirección tan importante como esa, mientras que se está dando algún tipo de investigación, sea administrativa o de otra índole, y ellos sí manejan directamente pues esas decisiones. En la parte que tiene que ver con recursos humanos, lo que sí se ha pedido es que asuntos internos atienda todo, porque hay mucha queja del usuario. Nosotros tenemos el componente del 311, por ejemplo, donde nos llegan una serie de denuncias todo el tiempo, y eso se atiende y se tiene que investigar. Y si hay algún tipo de indicio o evidencia de alguna situación anómala que se pueda estar dando, pues sin duda se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar, y todo empieza por separaciones para que no se vea viciada cualquier investigación interna que esté haciendo los bomberos. ¿En Chiriquí pasó algo puntualmente que se pueda...? En todos lados, a lo largo de todo el país. No, a lo largo de todo el país, mira, sobre todo en el tema, por ejemplo, del DINASEPI. Nosotros recibimos constantemente denuncias anónimas que están diciendo que de repente hay cobros irregulares, y todo eso tiene que pasar por una investigación. Lo que estamos haciendo es que no estamos permitiendo que las denuncias se queden solamente en denuncias. Si existe, aunque haya que verificar si realmente se está dando un hecho o no, el protocolo lo que dice, se abre la investigación y se tiene que separar en algún momento a la persona que esté dirigiendo, porque siempre esto va a golpear cualquier denuncia a las cabezas. Hay muchas denuncias que al final nunca hemos encontrado ningún tipo de situación irregular, de acuerdo a lo que reporta, por ejemplo, la Dirección General de Bomberos, que no hubo ningún hallazgo. A veces también estas cosas pasan porque se hacen desvinculaciones de algún tipo de personal administrativo, entonces empiezan a llegar denuncias y golpear la institución. Lo que nosotros estamos tratando es que todo se atienda, se verifique, porque al final para eso se puso ese enlace. El 311 está para recibir las denuncias y que nosotros podamos determinar de una o de otra forma si realmente se está dando una situación que requiera un reporte. Y eso es lo que se está haciendo. Puntualmente, todos los días llega algún tipo de denuncia, algún tipo de queja, y nosotros las atendemos todos para verificar si en realidad está ocurriendo algo. Rolando Rodríguez. Buenos días, ministra. Mire, yo quisiera saber cómo va el proceso de las licitaciones de comida en las cárceles que maneja el Ministerio de Gobierno. Todos los pliegos se han subido. Mira, recordemos que en el caso de la comida, ¿cuál era la queja? Que todo se basaba en adendas. Nosotros llevamos años adendando el mismo contrato. Cuando nosotros llegamos, el compromiso que se hizo ante la Asamblea con el tema de las comidas fue que nosotros íbamos a licitar nuevamente todo lo que era alimento en los centros penitenciarios, íbamos a parar el tema de las benditas adendas. Y eso está, ya se han subido, creo que Chiriquí se subió, creo que lo que es provincias centrales ya también está arriba. Al final sé que voy a tener problemas porque cuando licitas eso es lo que ocurre. El que no se la gana de repente presenta objeciones, van a presentar de repente algún tipo de recurso. Nosotros lo que logramos hacer fue mantener el tema de comidas con la última adenda que se firmó para hasta el 31 de diciembre, pero el compromiso se está cumpliendo. Se presentó a licitación de forma transparente, que todo el mundo vea cuánto es el costo de comida por ración servida, porque también teníamos un tema que las comidas se estaban dando a granel, y eso no permitía bajo ninguna circunstancia que nosotros pudiésemos tener un control de las porciones, las raciones diarias que se servían en cada uno de los centros.
En esta nueva licitación es por ración. El costo creo que se puso fue de 5.50 por parte de nosotros. Han estado participando, también se ha presentado pues que las personas tengan experiencia llevando o sirviendo comida en centros penitenciarios, porque no es igual dotar de alimento en cárceles a de repente como lo haces en centros que dan servicios de salud o en centros educativos. Es totalmente diferente la dinámica. Pero con lo que hemos cumplido es con licitar, romper el tema de las adendas que venían años haciéndose adendas de tiempo y de dinero para este tipo de servicio que se tiene que dar, y pues trabajar con lo que tenemos ahorita mismo. Pero todo se está licitando en este momento. Creo que el pliego de Panamá también está arriba en la página de Panamá Compra. Sí, se lo pregunto, señora ministra, porque en Chiriquí, por ejemplo, como bien dice usted, había una empresa que tenía un contrato, creo que desde 2017 o 2018, Es correcto. y recibió 9 o 10 adendas para prestar el servicio que ahora se ha licitado. Lo extraño es que esa misma empresa es la que ha ganado, señora ministra. Es la que Bueno, ha ganado la licitación. Desconozco en este momento quién ganó. Ya les digo, los pliegos están allí. Lo que pasa es que al final yo estoy segura, estas mismas empresas que estaban van a participar. Porque ¿qué pasa? No solamente era la adenda. Cuando yo llegué al Ministerio de Gobierno, la empresa que yo también, como todo el mundo, veo y es fortuna, son millones de dólares que se paga en alimentación dentro de los centros penitenciarios. Cuando yo llegué y como abogada, viendo el tema de tantas adendas, como bien lo dice usted, que existían y que no se había licitado, pues por supuesto se hace el compromiso, como le dije, con la Asamblea. ¿Qué ocurre? No todo el mundo tiene la capacidad de aguantar lo que se da con materia de alimentos dentro del sistema penitenciario. Las empresas que estaban, yo les debía, yo no, el Ministerio de Gobierno, 17 millones a una, porque eran meses que pasaban sin pagarle un centavo. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo cuando no se les lleva alimento a los privados de libertad? Es que me van a hacer una huelga y se me va a descomponer toda la situación allá dentro del sistema. Nosotros empezamos a poner al día el pago, es bastante plata, mucha plata, pero no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar un golpe como ese, y no todo el mundo participa. Al final son las cosas que se evalúan. Lo que nosotros hemos estado pidiendo es que las personas, por ejemplo, pongan la fianza que tiene que llevar todos estos contratos. Incluso se les está pidiendo prácticamente que ellos puedan dar fe de que tienen ese músculo económico para aguantar cualquier situación que se dé dentro del componente de cualquier servicio que se preste dentro del sistema penitenciario, porque esa es una realidad. Le pongo un ejemplo. Yo tenía personas que de repente en materia de territorios indígenas decían que tenían la capacidad para llevar adelante un proyecto de $2 millones y suspendían el proyecto porque había un atraso del pago de una cuenta de $90,000. Y eso es lo que no puede ocurrir. Los que se meten a licitar en este tipo de servicios saben que es complejo, que de repente el dinero no va a salir rápido, pero ellos no lo pueden parar. Y los pliegos ustedes los pueden ver. Se ha tratado de hacer un pliego lo suficientemente estricto para que no entre gente que sencillamente diga yo lo voy a hacer para probar y arriesgarme, sino personas que realmente conozcan de esto, puedan prestar el servicio, que no me lo suspenda, y sobre todo nosotros tener de una u otra manera veracidad en lo que se está haciendo dentro del sistema. Esas adendas que usted menciona decían los pliegos que tenían que entregarse las comidas por ración servida. Resulta que estuvieron entregando por granel. Y así se mantuvieron y los cambios se fueron dando. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Hay que mostrarle al país en realidad qué es lo que se está pagando, que se está recibiendo el servicio. Si me pregunta, hoy por hoy yo también quisiera que los privados de libertad pudiesen cocinar dentro de los sistemas penitenciarios. Lamentablemente en este momento no reúno las condiciones mínimas para llevar una operación como esa. Esperamos poderlo lograr en algún momento, pero en este momento Panamá tiene que cumplir con la alimentación de los privados de libertad, y lo que se ha hecho es eso, volver a licitar, y pues las empresas que se lo ganen, ahí todo se ha hecho homologación,
se ha hecho todo el ejercicio que se debe hacer para que se vea un proceso transparente y empezar a poner orden de lo que heredamos de hace muchos años atrás. ¿Cuánto nos cuesta alimentar a los detenidos, tanto hombres como mujeres y jóvenes? No sé si los jóvenes también están en el sistema penitenciario a cargo del Ministerio de Gobierno en todo el país. ¿Cuánto nos cuesta? Nosotros anualmente el gasto más grande que se mantiene es en alimentación. Yo te puedo decir que yo estoy firmando, haciéndote un cálculo así a grosso modo, entre todo lo que me llega de alimentos, yo te puedo estar hablando de que supera los 2 millones mensuales, Álvaro. La alimentación es 5.50, creo que yo estoy pagando 4.95 por los 3 golpes de alimentos, por privado de libertad, multiplica eso por los 24.000 que tengo, actualmente 26.000 cuando hay operación, porque recordemos, yo no solamente alimento al que está condenado, yo alimento las detenciones preventivas. Cualquier operativo que se dé, si se me aumenta la población en 200 por un operativo que se da y se dictan detenciones provisionales, esa población la tengo que alimentar yo. Si existen desacatos de pensión de alimentos por faltas administrativas y esa persona se mantiene dentro de los centros penitenciarios, la tiene que alimentar el Ministerio de Gobierno. O sea, es variable lo que tenemos, pero sí, son millones de dólares mensuales en alimentación. ¿Por cuánto tiempo se está dando estos contratos? ¿Cuál es la duración estándar de estos contratos? Actualmente le estamos poniendo, creo que son 6 años lo que se está dando, porque a esas personas se les está exigiendo también que tienen que empezar a levantar las cocinas donde no están. Actualmente yo tengo contratos que llevan el alimento ya servido, porque no hay cocina donde se entrega. Entonces nosotros estamos pidiendo que se haga todo el proyecto de infraestructura de las cocinas de los centros. Hay una inversión que hacer dentro del sistema por parte de ellos, pero también hay una realidad. Cuando termina esta administración, tenemos que darle el tiempo a la administración entrante para que pueda organizar y establecer también su política. Y no podemos dejar, como le dije, pues el tema de las cárceles sin alimentación mientras que se decide qué se va a hacer. Entonces se está haciendo actualmente, entiendo o creo que va a abarcar el periodo que estamos nosotros aquí y le da como un año a la administración entrante, una vez que terminemos después de 2029. Ministra, en el reciente gabinete se aprobaron 80 millones de dólares que serían destinados a las áreas indígenas, a las comarcas. ¿Pudiera hacernos un balance de para qué se va a usar ese dinero realmente y quién va a fiscalizar, a vigilar y administrar esos recursos? Ok, te explico. No se aprobaron 80 millones de dólares para territorios indígenas. Existe un préstamo del Banco Mundial de un acuerdo que se hizo en el año 2015. En ese momento, Banco Mundial dice, vamos a entregar 80 millones para desarrollos en materia de centros de salud y educación en áreas indígenas, áreas de muy difícil acceso. ¿Qué ocurrió? Nosotros, cuando llegamos, el préstamo se hizo con un ente gestor. El Ministerio de Gobierno no tenía mayor alcance para conocer en realidad qué se estaba haciendo. Nosotros llegamos en julio de 2024 y ese préstamo ya tenía comprometido 30 millones, quedaban en teoría disponibles el resto, los otros 40, más un componente de financiamiento que tenía que aportar el Ministerio de Gobierno y presupuesto nacional. Esas obras de ese componente de 80 millones, nosotros las encontramos del 2020 que arrancaron una vez que se entregó, porque lo anterior se había consumido parte de ese préstamo en estudios para estudiar lo que ya se había estudiado. Este es un proyecto que se está recuperando, donde se había perdido mucha plata y cuando nosotros llegamos, la que más avance de obra tenía estaba en el 58%. Hablándote de que habían transcurrido un montón de años con obras que tenían que entregarse en un tiempo no mayor de un año, la que más en 18 meses. Nosotros empezamos a recuperar esas obras, eliminamos la figura del ente gestor, que también tenía un cobro, se llevaba varios millones de ese préstamo, salió
porque ya definitivamente esa figura nunca funcionó, no existía el componente del control previo, solamente un control posterior, por eso ni Contraloría ni el Ministerio podía entrar a reclamar en alguna situación los avances porque este ente externo era el que manejaba prácticamente todo el préstamo. En este momento estamos recuperando las obras de los 80 millones, solamente habían entregado una, nosotros estamos entregando 11 de esos 80 y estamos licitando las nuevas obras que eran del préstamo. Y continuando con la fase 2, que es lo que viene, que se está a la espera de un espacio fiscal que deberá darnos el mes en su momento para completar el programa de ese préstamo que en total eran 41 proyectos. Pero la realidad fue esa, Álvaro. Llegamos y las obras estaban allí cayéndose, donde se necesitaba hospital, no existía, estaban paralizadas, las escuelas paralizadas, y era un tema de voluntad, porque yo no puedo creer que nosotros logramos completar y entregar 4 proyectos entre el año pasado, enero y febrero y marzo de este año, y que por todo el tiempo que se había empezado este proyecto que data de 2015, se arrancan las obras en 2020, pasa toda una administración y solamente se entrega un solo proyecto cuando ya se habían comprometido 30 millones de dólares. Y en eso es lo que estamos. Y ahora, ministra, hay una institución que es absolutamente obsoleta y está bajo su mando, Correo y Telégrafos. Esa institución, ¿qué van a hacer con eso? Porque evidentemente no está prestando un servicio en el que nosotros podamos confiar. No es una institución que goce de prestigio aquí en Panamá. Entonces, ¿qué van a hacer con esa institución? Bueno, mira, nosotros, el correo mantiene una necesidad de tener su vigencia por el tema de los códigos postales. Y nosotros formamos parte de un tratado, un acuerdo que mantienen, ahí hay un tema de ley internacional que nos obliga a mantener códigos postales en Panamá. Desaparecerlo, como quien dice, quítalo, bórralo porque no está funcionando actualmente, pues lamentablemente no es una opción en este momento. Traería situaciones ya de otra índole para el país. Nosotros empezamos a ver por dónde de repente logramos hacer eficiente correos. Si me dices que hoy en Panamá, por ejemplo, en el área metropolitana, se siente ineficiente correos, existen otro tipo de población, otro tipo de personas que sí dependen, por ejemplo, para las remesas que se envían. Darien en este momento, que fue una de las estafetas que se eliminó por algunas situaciones que se estaban dando, y existe una querella penal incluso caminando en este momento, se cerró esa estafeta, y Darien es uno de los lugares que nos pide constantemente que se vuelva a abrir, porque esas personas todavía utilizan el servicio a través de los correos. Lo que tenemos que hacer es lograr que de alguna manera la inversión que se mantiene o el gasto que se está generando a través de correos al final sea eficiente y sea efectivo para lo que se requiere. Existe un plan que ha establecido. ¿Aló? ¿Cuánto nos cuesta los correos al año? Correos actualmente, si no me equivoco, con el último dato que pasó el director, es una institución que nos estaba costando a nosotros, creo que la relación es 8 millones anuales, y lo que nos reporta en entrada eran como 4 o 5 millones, o sea que había una pérdida de 3, actualmente está dando como 3 millones en pérdida, con la figura como está actualmente. Se ha tratado de ir haciendo intervenciones, digo, no es fácil, esto viene de mucho tiempo, estamos tratando de buscar la manera en lograrlo, decidir qué estafetas podemos ir cerrando, pero también hay otra realidad. Mira, yo tengo gente, por ejemplo, personas de 88 años, 70 años, personas con enfermedades involutivas, degenerativas, amparadas por algún tipo de fuero, que aún se mantienen dentro de los correos. Se está buscando incluso una manera de pedirles el retiro, porque por vía ley tú no los puedes desvincular.
ellos están allí y se mantienen. Es una población muy alta que actualmente no es necesaria para la operación que tiene Correos, y eso es lo que impacta el funcionamiento de Correos actualmente. Nosotros hemos encontrado mucho problema en tener mucha gente que está trabajando. Si usted me pregunta a mí hoy, yo administrativamente podría trabajar con 1.000 personas dentro del Ministerio de Gobierno a nivel nacional si yo cuento con el recurso humano que yo requiero. Yo tengo en administrativos más de 2.000 y pico de personas. Yo lo que requiero allí son las personas que tienen que ir a ver los proyectos, necesito custodios, necesito otro tipo de personal. Lamentablemente, la ley actualmente no te permite a ti salir de lo que no digamos que no es necesario, sino que sencillamente para el ministerio no es la necesidad propia de mano de obra que se requiere, como le pasa igual a Correos, pero la ley no me permite desvincularlos porque tienen un fuero o porque definitivamente pues tienen algún tipo de situación, y son personas que se mantienen trabajando todos los días, que no mantienen un tema de conducta. Y realmente lo que se va en Correos es funcionamiento. La gente empezó a nombrarse en Correos en el tiempo allí, y ese era el cuartel de invierno de todo el mundo. Ahorita yo tengo una realidad que sencillamente yo no lo puedo sacar. Bueno, pero entonces yo creo que hay que hacer modificaciones a la ley, porque evidentemente nosotros, el país no está viviendo tiempos de abundancia, así que yo creo que es hora de revisar esas leyes, o de lo contrario no les va a quedar correo alguno a nadie. Le adelanto que ya son temas que se han estado viendo, por ejemplo, para el tema de reducir la cantidad de recursos humanos que se mantiene actualmente. Yo todavía tengo carteros y aquí nadie reparte cartas en Panamá, por ejemplo. Ya se ha hecho en gabinete, se está llevando un proyecto de ley. Lo que requerimos también pues es el apoyo por parte del órgano legislativo para que cuando este tipo de leyes, que lo que tratan es de hacer eficiente el Estado, que es lo que está faltando aquí actualmente, y que eso pasa precisamente por estas leyes que de una u otra manera al final han buscado una protección más allá del tiempo, se permitan esos cambios, porque eso es lo importante. Si no, seguimos teniendo un gasto sumamente elevado en funcionamiento, donde podríamos tener grandes ahorros. Nosotros estamos en ese ejercicio, y al final con Correos sí, no se trata de eliminarlo, es reducir su operación y dentro de lo que tiene hacerlo efectivo. Gracias, señora ministra, justamente por abrir este espacio en su agenda, por atendernos como siempre aquí en Noticias 180 Minutos y abordar estos temas que son de suma interés para nuestra audiencia y por supuesto que están bajo la cartera del Ministerio de Gobierno y del Estado en general. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Avanzamos. Gracias. Y avanzamos en